Muy buenas tardes con todos ustedes. Y yo soy Christopher Stahl, soy jesuita y soy profesor aquí en la Jesuit School of Theology en Berkeley. Y me da mucho gusto saludarlos y participar pues con ustedes en este encuentro sobre la escucha o una cierta espiritualidad de la escucha. Bueno, pues antes de presentarme o presentar un poco más este momento juntos, cabe decir que la escucha quizás es una de las cosas más humanas, más gratificantes que podemos experimentar. Me imagino que cada uno de ustedes tiene muchas experiencias muy buenas de haber sido escuchado y qué bien, tanto bien que nos hace cuando un amigo, un compañero, pues nos escucha y, y ciertamente quizás es el servicio, pues servicio más sencillo o más importante que podemos prestar al otro. Es decir, pues que el otro, que nuestro amigo, nuestra amiga sea el centro y lo escuchemos con atención y reverencia. Entonces, es verdad que cuando hablamos de la escucha o la espiritualidad de la escucha, pues cabe recordar que estamos haciendo una cosa muy humana, ¿no? Una cosa muy básica a nuestro ser, pues hermanos y compañeros y ciertamente en nuestro ser de pueblo de Dios. Bueno, pues en este momento de juntos, en algunos 15 minutos nada más, quisiera presentar ese tema de la escucha, la espiritualidad de la escucha en tres momentos. He organizado pues eso según el contexto social y eclesial que estamos viviendo. En segundo lugar, comentaré brevemente sobre la importancia de la escucha en las escrituras. Y finalmente, el tercer momento, comentaré un poco sobre Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y cómo él entiende la escucha y cómo él nos da algunas pistas muy concretas para saber escucharnos y escuchar a los demás. Pues brevemente, entonces, el primer punto es nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto. Y sin entrar en un análisis sociológico, pues yo creo que nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos un momento bastante complejo, un momento bastante particular, ¿no? Es un momento en que cada vez se ve la dificultad que tenemos de escucharnos, ¿no? Pues parece más normal hablar, expresarse, sin reconocer que hay un otro que tenga una experiencia, que tenga una vida, que tenga pues un modo de ser. Curioso también porque estamos viviendo en un momento de mucha conexión, de muchas redes, de, al parecer, mucha comunicación. No obstante, en ese momento de mucha comunicación, pues la escucha, pues nos cuesta en nuestro entorno social. En cuanto a nuestro contexto eclesial, pues estamos viviendo una llamada muy importante de Papa Francisco para poder practicar mejor la escucha. Y eso viene porque él está retomando o haciendo emerger una parte de nuestra iglesia que es nuestro ser sinodal. El sínodo es una palabra griega que quiere decir caminar juntos. Entonces, es verdad, somos como una iglesia, pueblo de Dios, y caminamos juntos. Y Papa Francisco quiere que nosotros en ese contexto de ese modo de imaginarnos como sínodo, que nos escuchamos y por eso tenemos o estamos intentando tener más espacios de conversación espiritual en el que podemos escucharnos para poder ver o sentir por dónde está llevándonos el Espíritu. Eso por un lado. Por otro lado, Papa Francisco pues es un papa que pues enseña mucho por la palabra y por el gesto. Y la semana pasada él ha escrito una carta muy importante a los obispos de los Estados Unidos, recordándolos y recordándonos a todos nosotros de la importancia de escuchar a los refugiados, a los inmigrantes.
en lugar de ser deportados, son personas, en primer lugar, con una dignidad humana y pues son dignos de escuchar porque tienen una vida y tienen mucho que decirnos. Bueno, pues eso en cuanto al contexto es para situar nuestra conversación en un momento histórico, reconociendo por un lado la complejidad que estamos viviendo y por otro lado, el momento crucial, la importancia, ¿no? Eh, la importancia en aumento de la importancia de la escucha. Muy bien. Paso a comentar muy brevemente sobre la escucha en las escrituras, ¿no? Claro, eso es un tema muy grande, pero señalaré algunos aspectos que nos pueden ayudar. En primer lugar, en estos días en la misa diaria estamos acompañando el relato de Génesis y ahí vemos a un Dios que habla y su palabra crea. Es un Dios cuya palabra es creadora. El Dios se comunica y su comunicación realiza o actúa en el mundo. Pero también vemos un Dios que no solamente pues habla, pero sino es un Dios que pregunta, que interpela, un Dios que está interesado en lo que pasa con el ser humano. Y por eso ustedes recordarán cuando Dios pues habla con Adán y Eva, les pregunta, ¿dónde estás, Adán? O en el relato de Caín y Abel, pues Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Entonces vemos un Dios muy, muy interesado, muy atento con el ser humano y un Dios que comunica con el ser humano. Y eso pasando a los evangelios, pues el Nuevo Testamento reconocemos que Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la comunicación de Dios. Jesús manifiesta el rostro de Dios, ¿no? Todo lo que Jesús hace, dice y es, nos hace ver quién es el Dios Padre. Vemos también en estos días en el Evangelio de Marcos como Jesús es una persona que proclama, que predica, que habla con autoridad. Y una cosa pues bastante fascinante de Jesús es no solamente es un Jesús que enseña con la palabra, sino es un Jesús que escucha. En algunos momentos que a mí me fascinan mucho, Jesús hace unas preguntas pues muy interesantes. Hay el relato famoso de Bartimeo, pues Jesús está pasando por la calle y Bartimeo al lado de la calle y Bartimeo pues se levanta y se le acerca y Jesús le dice, le pregunta más bien, ¿qué quieres que te haga? Un Jesús que quiere escuchar al ser humano, un Jesús interesado en la palabra del ser humano, ¿no? Evidentemente, o quizás para nosotros, pues habríamos pensado que es obvio que Bartimeo quiere ver, pero Jesús, con mucha humildad y mucha sensibilidad, le pregunta, ¿qué quieres tú que te haga? Y eso vemos también en el inicio del relato de Juan, cuando los dos discípulos, Andrés y Felipe, están siguiendo a Jesús. Jesús da la vuelta y les pregunta, pues, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? O cuando hablamos de una escucha o la espiritualidad de la escucha, estamos haciendo algo que Jesús hacía, ¿no? O sea, la escucha nos configura con Jesús. Es nuestra forma de seguirle, es nuestra forma de ser como Él, escuchando a las personas, haciendo preguntas sencillas, ¿no? Quizás las preguntas más obvias, ¿no? ¿Qué quieres o cómo estás o qué están buscando? Pues quizás esas preguntas y nuestra escucha es una forma en que pues realmente entramos en el espíritu suyo, el espíritu de Jesús. Y cabe decir una última palabra sobre un texto de las Escrituras, es la carta a los Hebreos, que tiene unas constataciones muy interesantes sobre Jesús. Dice en esa carta que Jesús aprendió la obediencia por lo que sufrió.
Eso es muy interesante. Jesús aprendió a escuchar, porque la obediencia es la escucha. Jesús aprendió a escuchar por lo que sufrió. Sea en todos los momentos de su vida, los momentos duros, los momentos de incomprensión, los momentos de tensión o los momentos de rechazo, todo lo que sufrió era un momento que él pues profundizó en la escucha para saber la voluntad del Padre. Entonces, de alguna forma también nosotros pues intentamos vivir eso, ¿no? En todo lo que vivimos, en todo lo que pasa en nuestra vida, pues queremos hacerle a Dios la pregunta que Jesús pues le hizo, es, ¿qué quieres, Padre? ¿Qué quieres decirme con eso? Tanto en los momentos, digamos, buenos y positivos como en los momentos negativos. Bueno, con eso paso a comentar un poco sobre Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y cómo él nos ayuda a escucharnos y cómo él nos ayuda a escuchar a los demás. En primer lugar, Ignacio toma muy en serio la idea de que Dios es un Dios que comunica. Ignacio de Loyola, un santo español del siglo XVI, estaba convencido de que Dios siempre está comunicándose con el ser humano. Siempre. O sea, Dios está hablando constantemente con el ser humano. Bueno, pues entonces la idea es cómo podemos nosotros acoger o darnos cuenta de esa comunicación que viene de Dios. Bueno, pues Ignacio dice que el ser humano pues experimenta en su interior emociones. Ignacio nos hace ver nuestra interioridad, nos hace prestar atención a nuestra interioridad para ver las emociones o los movimientos internos que sentimos. Entonces, en primer lugar, para saber escuchar en el espíritu, debemos o hemos de ver nuestro interior y reconocer los movimientos que está moviendo en mi interior, que me mueve, que me ha tocado, que me ha afectado. Eso es en primer lugar, es ver lo más íntimo de nuestra vida y ver pues lo que nos afecta, sea de las imágenes, de las palabras, de los encuentros, del trabajo, pues que me ha tocado hoy. Muy bien, y Ignacio nos ayuda a hacer una pequeña distinción, ¿no? Nos hace ver que por un lado tenemos movimientos, digamos así, buenos, positivos, y él los llama consolación. Y por otro lado tenemos movimientos que, digamos, que no son buenos, son duros, son más oscuros, ¿no? Y él los llama desolación. Entonces, para Ignacio, Dios es un Dios que se comunica, pues se comunica a sí mismo a través de la consolación. Es decir, los movimientos internos que sentimos que nos traen paz, que nos traen alegría, que nos dan ánimo, que nos ayudan a decir, pues sí, eso es posible. Um, los movimientos en los cuales reconocemos que tenemos un poquito más fe o un poquito más esperanza o amor. Quizás es algo que sentimos claramente, que nos hace felices, o quizás es un suave o leve aumento de nuestra fe, esperanza y caridad. Todo ello, Ignacio lo llama consolación. Y la consolación es para él, para nosotros jesuitas, para muchos, es la comunicación de Dios. Entonces escuchamos o prestamos atención a nuestra interioridad para identificar la consolación y reconocer, ah, quizás en ella Dios me está hablando. Quizás por aquí hay una pista, hay un camino. Y claro, es importante saber, reconocer todo aquello que nos trae desolación. Y la desolación sería todo lo contrario a la consolación. Entonces la desolación sería todo aquello que nos trae inquietud, que nos agita, que nos hace sentirnos pues incómodos o que nos hace sentir áridos o pues puede ser también que
movimientos que nos hacen sentir como si Dios estuviera lejos, ¿no? Entonces, sean pensamientos, sean encuentros o trabajos o relaciones, ¿no? Pues muchos de ellos a veces nos causan consolación o desolación. Y ahí, pues, es importante reconocerlo y un poco tomar distancia y decir, pues aquí en esa desolación, en esa inquietud, Dios no, a lo mejor Dios no me está hablando. Es mejor buscar la consolación, mejor buscar, identificar por donde trae paz, donde trae alegría, porque Dios es un Dios que consuela. Muy bien, eso nos da pues la pista fundamental, ¿no? O sea, cuando escuchamos en el Espíritu, cuando estamos intentando reconocer pues la acción del Espíritu, queremos prestar mucha atención a lo que nos trae consolación. Y eso es pues la escucha en el Espíritu. Es una espiritualidad de la escucha. Entonces, por un lado, cuando escuchamos, evidentemente, pues prestamos atención, pues nos serenamos y intentamos que el otro esté cómodo, que el otro pues tenga su espacio y que pueda hablar, decir, expresarse libremente. Entonces hay una escucha exterior, pero al mismo tiempo estamos intentando reconocer las resonancias internas de lo que estamos pues escuchando para captar o identificar aquello que nos trae consolación. Y claro, cuando yo identifico la consolación, puede ser que venga, que sea del Espíritu Santo, del Espíritu, del buen Espíritu, y puede ser que yo compartiendo lo que me ha traído consolación, doy una pista para el grupo, para que el grupo pueda seguir mejor el Espíritu. Entonces, de alguna forma, lo que estamos intentando hacer en una escucha es, tanto en el exterior, pues nos serenamos, y en el interior nos serenamos para reconocer lo que nos mueve, pues positivamente hacia Dios, ¿no? Porque fundamentalmente la consolación es algo que viene de Dios y nos lleva a Dios. Eso es el rasgo importante. Aquello que es de Dios nos lleva a Dios y aquello que no es de Dios nos aleja de Dios o nos hace sentir pues dudas o inquietudes, ¿no? Entonces, pues yo los animo mucho en este momento de formación y este momento de diálogo y de trabajo, de, de tomar esa atención a su interior. Es decir, de reconocer que Dios siempre se comunica, que Dios no solo comunica cosas, sino cuando Dios se comunica a sí mismo, da a sí mismo. Y la gracia de Dios nos lleva a Dios. Entonces es reconocer lo que Ignacio llamaría la consolación, ¿no? Y, y el buen discernimiento es capaz también de reconocer todo aquello que nos aleja, ¿sí? Bueno, pues eso es un poco de lo que he pensado en presentar. Pues yo los animo mucho en el trabajo que tienen por adelante. Les agradezco mucho la atención, agradezco mucho a Cecilia por invitarme a participar en este momento y pues cuenten con mis oraciones para su escucha y que la escucha sea realmente el Espíritu Santo. Pues muchas gracias.